Muy buenos días. En esta misa vamos a pedir por una intención particular de María Esther, por la salud de Osvaldo, Silvia, Gustavo, Walter, Alicia, Inés, Esther, María Elena Marmay, Elba, Carlos Godoy, Román, Iris y Sebastián. Y por el eterno descanso de los hermanos difuntos Amelia Segovia, Leonardo y Adrián López, difuntos de la familia López Segovia, difuntos de la familia Jiménez y Juana Olmos. Comenzamos a ver el camino pastoral que Jesús nos muestra. Y con mucha alegría vamos a cantar en el número 5. Los que anuncian con su vida. Buenos días. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Al iniciar su vida pública, descubrimos al Señor que anuncia el reino de Dios, que llama a la conversión y que elige discípulos. Esto marca el estilo de vida cristiano, seguir a Jesús a lo largo de toda la vida. Hoy somos llamados por Jesús. Hoy podemos elegir seguir a Jesús y vivir su palabra. Además, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios propuesta por el Papa Francisco, cuyo lema es: les anunciamos lo que hemos visto. Estos primeros domingos del tiempo durante el año nos siguen mostrando los primeros movimientos que hace Jesús, el corazón de su enseñanza, las primeras propuestas, en este caso también los primeros gestos de convocar discípulos y, podríamos decir, las primeras tareas concretas. Todo eso nos marca no solo lo que hizo Jesús, podríamos llamar el comienzo de su pastoral, sino también nos significa como palabra de Dios una propuesta a nosotros, a entender también nosotros un estilo de vida y una responsabilidad pastoral. Esto muchas veces lo olvidamos, lo diluimos, no siempre terminamos de entender esta responsabilidad de la fe. Por eso también hoy pedimos perdón. Jesús, enviado del Padre, que venís a inaugurar el reino de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, que nos propones abrir la inteligencia para comprender la riqueza de tu mensaje. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, que nos llamás y nos seguís llamando permanentemente a ser tus discípulos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es Padre de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor,
Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, que es de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que, en el nombre de tu Hijo amado, podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta anuncia la llegada de aquel que va a proclamar la definitiva intervención de Dios en favor de su pueblo. Lectura del libro de Isaías. En un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Palabra de Dios. El salmista manifiesta su confianza en el Señor y su anhelo de vivir iluminado por su palabra. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi salvación y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La causa de la división que vive la Iglesia de Corinto es que Jesús no es el centro de la fe de la comunidad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Señor. Jesús presenta los primeros movimientos de su misión: anuncio del reino, llamar a la conversión y comenzar a formar al nuevo pueblo de Dios.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Insistiendo en la importancia que tienen estos primeros domingos, podemos percibir un dato que a veces se nos es un poquitito o desconocido, no le damos tanta importancia. Insistir en el hecho de que cada evangelista escribe lo que quiere escribir. Esto parece un poquito anárquico, ¿no? Cada autor tiene una comunidad concreta, está en un momento concreto, tiene desafíos muy concretos. Por lo tanto, cada uno que vive dentro de la comunidad, que forma parte de esa iglesia particular, descubrió que tiene que iluminar, que acompañar con el texto el camino de la comunidad, ¿no? La iglesia después va a reconocer que algunos de esos evangelios, escribieron muchos más que los 4 canónicos, fueron inspirados. La misma iglesia que dice que para entender lo que Dios quiere decirnos, hay que comprender lo que el autor humano quiere decirnos. Concilio Vaticano II, documento sobre la revelación número 12. Es clarito esto, por eso insistimos tanto a veces en algunas explicaciones. Desde esto, desde esta realidad, metiéndonos en el texto de Mateo, nos damos cuenta que ya está marcando cierta línea. Recién dijimos, dejando Nazaret. Lucas, el comienzo del ministerio de Jesús, ¿dónde lo ubica? En Nazaret. ¿Dónde empezó Jesús? A nadie le interesa. Porque cada autor no hace historia científicamente hablando, sino teología. Y entonces nos damos cuenta que lo que Mateo pone acá tiene que ver con esto. De hecho, cita textual un párrafo del profeta Isaías, el mismo texto que leímos en la primera lectura. ¿Por qué? Porque quiere dar una indicación. Jesús viene en clave de cumplimiento de lo antiguo, pero también viene a crear algo nuevo.
y lo ubica Jesús no en Jerusalén, sino bien alejado. Galilea, uno diría teológicamente, era la región fronteriza, Galilea de las naciones. El nacionalismo judío, la religiosidad cerrada judía, estaba en Jerusalén. El norte era mucho más abierto. Es más, cuando Jesús ya resucitado dé la indicación, ¿dónde se va a reunir con los discípulos? En Galilea. ¿Ven? Ya está perfilando claramente una comunidad más abierta que tiene que salir del mundo cerrado de Jerusalén para poder llegar hacia otros. Esto después nosotros tenemos que repensarlo en nuestra propia realidad. Pero ya el dato está planteado. En ese marco, tres realidades voy a plantear del Evangelio. Lo que enseña, lo que exige y lo que llama. ¿Cuál es el contenido del texto, de la prédica de Jesús? El reino. Fíjense, lo que comienza a anunciar Jesús es la llegada del reino. El reino de los cielos va a aparecer fuertemente en Mateo, que es la forma de decir la irrupción definitiva de Dios, el proyecto definitivo de Dios. Todo el resto del Evangelio va a ser una especie de expansión, desarrollo, explicación, prolongación de ese reino. No viene con un mensaje moral nuevo, simplemente viene a afirmar que Dios irrumpe de manera definitiva y total en la historia de los hombres. La parte final del párrafo de hoy, que es como una síntesis de lo que hacía, dice que anunciaba, proclamaba la buena noticia del reino. Muy lindo. La expresión buena noticia, que es como comúnmente decimos evangelio, la buena noticia, es una expresión que ya aparece también en Isaías, el segundo Isaías, porque está hablando del pueblo que va a recuperar su tierra, está invitando a ese pueblo que fue deportado, perseguido, expulsado de su lugar, con mucho muerto y todo. Le está mostrando que Dios está interviniendo, Dios presente. Esto es el reino. Dios metido plenamente en la historia, queriendo transformarla. Jesús no vino a dejar una iglesia como primer objetivo, insisto, no vino a retocar un poquitito el decálogo, no. Vino a iniciar los tiempos finales, aunque duren siglos. Dios no puede decir nada más porque habló a través del Hijo. Y el Hijo comenzó la construcción de lo definitivo. Esto, segunda cosa, supone en los que escuchan, en los oyentes, una actitud primera fundamental. Conviértanse. Conviértanse. Marcos le va a agregar y crean. A Mateo esto no le interesa ahora porque lo va a desarrollar después. ¿Qué es convertirse? Y acá volvemos a insistir. Estamos a veces muy como formateados por la idea de un tema moral. Convertirse es cambiar ciertas cosas de la vida. Está incluido. Técnicamente convertirse es cambiar la cabeza. Yo muy cada tanto lo repito, el término griego está llevándonos a más allá de la inteligencia, más allá de la propia inteligencia, más allá de lo que yo pienso, que es entender algo fundamental. No lo encierro a Dios y lo que nos propone en mis propias categorías. Yo creo de Dios esto y por lo tanto Dios tiene que hacer lo que esté en coincidencia con lo que yo pienso de Dios. No, no. La vida cristiana es lo que yo creo que es la vida cristiana. No. Por eso insistió,
abran la cabeza, abran la cabeza. A Dios no lo podemos encerrar. El proyecto de Dios no puede ser sintetizado en lo que uno quiere. Y en la lógica bellísima de Mateo, el tercer punto, ¿cuál es? La llamada a los discípulos. ¿Cómo se cambia la cabeza? Cuando empiezo a tener una luz nueva, cuando empiezo a escuchar una palabra nueva. El Jesús Maestro, Él desentraña, explica, muestra, indica, señala lo que es el reino y cómo se camina por el reino. Sin discipulado no puede haber fe. Sin discipulado no se puede comprender el mensaje de Jesús. Sin discipulado vamos a estar siempre oscuras, tanteando formas religiosas que un poco nos den serenidad, pero no cambia nada. Estos discípulos son los convocados, la idea de llamado, convocados, van a ser la comunidad que está en torno al Maestro, empieza a ser como el germen del pueblo nuevo de Dios. Podríamos explicar más, de a dos, de se deja la barca, o las redes, después la barca, el Padre, no me quiero complicar ahora. Pero fíjense la lógica. Siempre va a ser, me parece, uno de los grandes desafíos a las comunidades cristianas y a cada cristiano. Yo un poco invertiría el orden ahora. Hay que tener la cabeza siempre abierta. Porque Dios nos está hablando constantemente. Porque la comprensión del proyecto de Dios no se realiza en un momento o en el otro. Me viene a la mente el pasaje de Juan 14:26. El Espíritu que el Padre dará en mi nombre les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. La comprensión crece, madura, y no es una mera especulación, una intelectualidad, es un modo integral donde comprendo, asumo, me enamoro del proyecto, lo voy descubriendo en su riqueza, en su profundidad. Pedro, Santiago, Andrés, Juan, no fueron llamados una vez. Fueron permanentemente llamados. Cuando promediando la vida de Jesús pública, Pedro lo reta. ¿Qué le dice Jesús? Tus pensamientos no son los de Dios. Pero antes le dijo, volvé detrás de mí, te fuiste, estás pensando lo que vos querés, no es cristiano. Volvé a escucharme, volvé a poner la mirada en mi persona, el oído en mi palabra. ¿Ven? Este dinamismo tenemos que entenderlo. La vida cristiana no es una estructura donde la iglesia habla de ciertos temas. La iglesia no es el reino, está al servicio del reino. Ese reino de santidad, de vida, de verdad, de justicia, de amor, de paz. Ese proyecto transformador. Por eso el texto terminaba diciendo que Jesús anunciaba la buena noticia e iba curando enfermedades y dolencias. No era un milagrero. Empezaba a mostrar cómo el ser humano se recupera, cómo se va transformando a cada persona, a cada familia, a cada comunidad. Este es el sentido que tiene. El otro día hablábamos de la identidad. Por favor, no estemos diluyendo nuestra vida cristiana. No la empobrezcamos con una imagen tan débil, está casi sin sentido.
Hasta nos convencemos de eso. Somos una religión más. No interesa si es más o menos. La propuesta de Dios no es una simple religión. Es un modo de existir, construyendo un modo de vida. Así empezó Jesús. Y toda su tarea, su trabajo, su ministerio va a ser desentrañar esto. Y después sí, dejar una iglesia signo del reino, primicia del reino, muestra de que se puede vivir ese estilo de vida. El discípulo jamás puede dejar de ser discípulo. Por más años que tengamos, por más experiencia que tengamos, por más que hayamos vivido un montón de cosas, por más que sepamos un montón de cosas, cuando empezamos a diluir el discipulado, perdimos. Por eso el lema que propone Francisco para este domingo de la palabra, lo que hemos visto le anunciamos. Bien de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto le anunciamos. Solo lo que se hace experiencia transformadora nos hace capaces de mostrar lo que significa la fe, lo que significa Jesús, lo que implica el reino de Dios. Desde la palabra, pidiendo que sepamos escucharla y vivirla, presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, escucha a tu pueblo. Por toda la Iglesia llamada a evangelizar, para que anuncie con valentía la alegría del Evangelio. Oremos. Padre, escucha a tu pueblo. Por los gobernantes, para que conociendo las necesidades del pueblo, se dispongan a trabajar por la paz y el bien común. Oremos. Padre, escucha a tu pueblo. Para quienes nos llamamos cristianos, para que vivamos y testimoniemos la unidad de Jesús, que Jesús nos pide para que el mundo crea. Oremos. Padre, escucha a tu pueblo. Por las diversas pastorales diocesanas, para que, trabajando en unidad de servicio, avancemos en la construcción del reino. Oremos. Padre, escucha a tu pueblo. Y por todos nosotros, para que seamos siempre fieles servidores de la palabra. Oremos. Padre, escucha a tu pueblo. Padre, todo te lo pedimos, animados por tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra conversión y nuestro seguimiento de Jesús
para que el Espíritu nos transforme en discípulos y testigos del Señor. Acompañamos este momento cantando en el número 34. Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestra escucha, conversión y fidelidad a la palabra, y que unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, a que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los santos Pedro, Andrés, Santiago, Juan, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hoy escuchamos cómo Mateo coloca en el centro, en el comienzo del ministerio de Jesús, la proclamación de la llegada del reino. Todo el resto del Evangelio va a ser desentrañar su sentido. Y lo primero es promulgarlo. Todo el sermón de la montaña, además de algunos gestos que realizó antes, tiene que ver con esto. El corazón mismo de ese reino. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuál es el centro? ¿Qué exigencias iniciales de vida son fundamentales? Y en el corazón de esta parte, Padre, el Padre, que nos descubre nuestra realidad de hijos y hermanos. El Sermón de la Montaña tiene ese núcleo. El proyecto de Dios es aprender a vivir como hijos y hermanos. Esto transforma todo. Por eso lo hacemos plegaria, para que además de confesarlo como fe, estemos pidiendo la capacidad de responder fielmente a esta propuesta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Esta es la paz que compartimos, la de Jesús, que significa un compromiso, no solo de un saludo, sino de un modo
de estar con el otro y de servir al otro. Nos damos la paz. Del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Hijo que inaugura el proyecto definitivo de Dios. Él nos llama a una vida nueva. Él nos invita a la conversión para comprender lo que nos propone. Él nos convoca como discípulos para poder seguirlo. Felices, porque otra vez lo hemos escuchado. Felices porque nuevamente podemos participar en su comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. La Eucaristía es alimento que nos fortalece en el seguimiento de Jesús y en el compromiso de construir el reino de Dios. Lo vamos a recibir cantando en el número 155.
Oremos. Padre, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que en la vida de cada día seamos discípulos auténticos de Jesús y nos comprometamos a vivir los valores evangélicos. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Volvimos a escuchar al Dios que nos llama. Otra vez, invitados a ser discípulos, a elegir el reino, a vivirlo. Nos vamos en paz. Demos gracias a Dios. María, discípula de su Hijo, nos enseña a escuchar siendo fieles la palabra y trabajar para que el reino de Dios llegue a todos. Muy buena semana para todos. Y a ella le cantamos en el número 74.